Dios les bendiga, mis amados hermanos. Welcome back, bienvenidos. Regresamos a nuestra tercera parte del estudio La Doctrina de la Divinidad. Pueden comunicarse con nosotros a través del número que ven en pantalla, 469-628-9291, o el sitio web www.detuniversity.org. Continuamos con nuestras porciones bíblicas. Estamos desglosando la doctrina de la divinidad de Jesucristo. 1 Corintios capítulo 10, versículo 4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Las funciones, vamos a ver aquí funciones que solo Dios pudo haber hecho, pero que equivale a funciones, funciones de Dios hacia Israel, identificadas con Jesucristo. El historial de esta porción bíblica es: los israelitas fueron bautizados en Moisés, a través de sus experiencias y de la dirección del Señor, en la nube, Éxodo capítulo 13, versículo 21. Pero estamos hablando de bautizos físicos. La protección del Señor mientras atravesaban el Mar Rojo, Éxodo 14, 21 al 28. Como también comieron el mismo alimento en forma de maná del cielo, Éxodo 16, 15. Pero todos estos antitipos están hablando de un bautizo futuro. Estos son bautizos que Dios tuvo en el pueblo de Israel. Recibieron como bautizo, dijimos aquí, dirección, protección, alimento. Bautizos físicos que experimentaba el pueblo de Israel, bautizado, lo que se le llamaba, lo que llaman ellos, los bautizos en Moisés. Aquí se afirma que todos bebieron la misma bebida espiritual, en forma de agua que brotó milagrosamente de una roca. ¿Y se acuerdan de esta roca? Éxodo capítulo 17, versículo 1 al 7. Pero Pablo, al escribirle a los Corintios, está identificando esa roca como Cristo, como el Cristo mismo, proveyendo agua para los israelitas y para los gentiles. En el Nuevo Testamento los cristianos son bautizados, pero bautizados en Cristo, en lugar de Moisés. ¿Todos conmigo? Los cristianos observamos la comunión o relación comiendo el alimento espiritual del cuerpo de Cristo, en lugar del maná. ¿Sí? El matzah, el pan sin levadura. Bebemos la bebida espiritual de su sangre en lugar del agua de la roca. Ahora, muy importante saber que el contexto de 1 Corintios capítulo 10 era un momento en que Israel sufría de idolatría. Sufrían de idolatría en este momento. La adoración de los ídolos es un pecado extremadamente grave para Dios. Pablo le está recordando a los cristianos en Corinto que es una ciudad que está saturada de ídolos. Al referirse a la historia de los israelitas que vagaban por el desierto, les está recordando a aquellos: recuerden cuando vagaban por el desierto, estábamos viviendo idolatría en ese entonces, las amenazas que Dios nos daba, los castigos que Dios nos dio, ahora estamos viviendo lo mismo, aunque ahora están bendecidos por Dios. Y aunque era bendecido por Dios, Corintio, se empeñaban en adorar múltiples dioses. ¿Por qué? Porque el cristianismo tenía una oferta muy inatractiva. Al meterte en las otras religiones paganas, puedes adorar al Dios que tú quieras, puedes adorar al Dios de tu deseo, tienes un buffet de religión. Entras al cristianismo, pues aquí, si le entras, va a ser un Dios y te olvidas de todos los demás. ¿Qué tan atractivo está eso si los demás te están dejando adorar la cantidad de dioses que tú quieras? ¿Qué tan atractiva está la oferta del cristianismo? Nada de atractiva. Tenía todas las de perder. El cristianismo en la elección de religión, de la religión que ibas a elegir. When you're out in the market shopping for religion. Cuando andas en el mercado comprando una religión, a ver a cuál le vas a entrar. ¿Sí? Tenía una oferta muy inatractiva. Pero Pablo les está diciendo: hey, estamos bendecidos y siguen ustedes adorando falsos dioses. Y Dios mató a muchos de ellos en el Antiguo Testamento.
Y por eso Pablo les está recordando a ellos, a sus lectores, que huyan de la adoración a los ídolos. Participar en la adoración de ídolos de cualquier manera es participar directamente con demonios, eso lo sabemos. La palabra rebeldía tiene que ver con la palabra hechicería, son sinónimos uno del otro. Dios siempre provee una forma de evitar el pecado. ¿Sí? Entonces, ese es el historial, el contexto aquí de 1 Corintios capítulo 10, pero en contexto, en mensaje realmente está haciendo referencia a que todos estos elementos de los que está hablando aquí es quién. Y todos bebían de la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca es Cristo. Él es el Dios que podemos adorar, el único Dios que debemos adorar. Así que debemos de evitar cualquier idea de que se pueda probar la adoración a los ídolos, incluyendo comiendo alimentos ofrecidos a los ídolos a sabiendas, como recomendación. Entonces Pablo está exhortándolos: ¿glorifica esto a Dios? En este capítulo él los exhorta a utilizar ese filtro. ¿Glorifica esto a Dios o no glorifica a Dios lo que tú estás por practicar? Seguimos adelante. Escondidos en Cristo. Salmos 18:2 dice: Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Anota por favor ahí lo que es Salmo 18:2. Son 5 metáforas. Se utilizan 5 metáforas en este versículo para describir la relación de Dios con el salmista. El salmista con Dios. Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. El salmista está viendo a Dios como su roca, su fortaleza, su escudo, su cuerno de salvación, su baluarte. Estas metáforas identifican a David, el autor de este salmo, como un guerrero. Mientras luchaba contra sus enemigos, confiaba que Dios estaría allí para su protección. Así que los elementos de este versículo son indicios de un guerrero, ¿verdad? No porque te está protegiendo y vivimos dentro del huevo de la protección de la iglesia, significa que vamos a ser cobardes y no ser valientes en el evangelio. Dios sí nos lanza a ser valientes. Aquí David está en su modus vivendum, en su estilo de vida de guerrero. Mira las palabras que utiliza: Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. ¿Sí? ¿De qué está hablando? Elementos de guerra. Muy bien. Unas 20 veces en los salmos se hace referencia al Señor como una roca, debido a la seguridad que brinda a quienes confían en él. Salmo 19:14, 28:1, 62:2, 94:22. Múltiples porciones bíblicas se refieren al Señor como una roca. Ahora, como fortaleza de David, Dios proveyó protección. En un lugar alto, seguro, provee refugio, protección para un soldado. Sí quiere Dios que te lances. Sí quiere Dios que lleves tu cristianismo más allá de lo que tus fuerzas físicas pueden hacerlo, porque solo en ese entonces es que vas a poder experimentar la gloria de Jehová moviéndose. Solo en ese entonces es que cuando tu cuerpo ya llegue al cansancio y mengüe, entonces es cuando Dios dice: se te acabaron las fuerzas, ahora lánzate con las mías. Eso es ya momentos de desafío, momentos hermosos en tu vida. Los creyentes de hoy tienen al Señor Jesucristo como nuestro alto refugio, nuestro escudo. El apóstol Pablo se refirió a nuestras vidas como escondidas con Cristo. Anótalo por favor, la versión del 18:2, pero en el Nuevo Testamento, Colosenses 3:3. Nuestras vidas están escondidas con Cristo en Dios. Colosenses 3:3. Seguimos. Jesús como Redentor. Salmo 130, versículo 7. Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él. Aquí está una palabra escondida
¿Qué es el término de Jesucristo? Redención con Él. Jesús también recibe títulos que son exclusivos a Jehová. Y si Jesús recibe títulos que desde los salmos se le vienen dando a Jehová, entonces esos títulos al dárselos a Jesús, Jesús es Dios, exactamente. A Jesús se le hace referencia con el título de Redentor aquí. Esto se refiere a la salvación que logró y se basa en la metáfora de la redención y recompra. Recompra. Comprarte al estado donde antes estabas, donde antes pertenecías. En el Nuevo Testamento la redención se usa para referirse tanto a la liberación del pecado como a la libertad del cautiverio. ¿Sí? En el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, mira, escucha muy bien las palabras que voy a decir. En el Nuevo Testamento la redención se usa para referirse tanto a la liberación del pecado como a la libertad del cautiverio. En el Antiguo Testamento, redención era que te compraba de conquista enemiga o pago hacia Dios por haberlo ofendido. ¿Verdad? En el Antiguo Testamento es lo que significaba redención. En el Antiguo Testamento, la compra, ¿verdad?, como redención, Jehová hacia su pueblo, te compraba de conquista enemiga, estabas con un enemigo y te iba a salvar del enemigo, o pago hacia Dios por haberlo ofendido. De eso te redimía Jehová. Ok. ¿Verdad que en el Nuevo Testamento comprendemos más que fuimos redimidos del pecado, pero no tan frecuente contemplamos las formas en que ofendemos a Dios? Te lo voy a repetir una vez más. En el Antiguo Testamento la compra era porque te redime, redención. Conquista, te traía de conquista enemiga, sea exilio, sea como sea, en términos físicos. O pago hacia Dios por haberlo ofendido. Te redimía de ello. Como en el tabernáculo, que llevas un animal y había una redención, pero para perdonarte de alguna ofensa que le habías hecho. Pues en el Nuevo Testamento estamos como más chiflados, porque comprendemos más que fuimos redimidos del pecado, porque nos conviene ver ese concepto, pero no tan frecuente contemplamos las formas en que necesitamos redención, de las maneras como en nuestras vidas cotidianas ofendemos a Dios. ¿Lo hacemos o no? ¿Verdad que sí ofendemos a Dios? De eso vino también a redimirnos. Vamos al siguiente. Oseas capítulo 13, versículo 14. Jehová fue redentor, por lo tanto Jesús es redentor también. Va de la mano con el versículo anterior que acabamos de leer. De la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Oh Seol, la compasión será escondida de mi vista. Estos son antitipos del profeta Oseas que apuntan hacia Cristo. Las exactas y precisas funciones que el Padre llevó a cabo en la historia se cumplieron a través de la obra de Cristo. Vamos a verlas. ¿Alguien tiene en sus Biblias? ¿En sus Biblias alguien tiene ahí en inglés? ¿Alguien tiene ahí? Does anybody have an English Bible? Okay. ¿No? I have Bible Gateway. Ok, Bible Gateway. Ok, ¿qué es lo que dice al principio? Léelo. Mira, dice en español, de la mano del Señor lo redimiré. Pero no te dice quién está hablando. En inglés dice yo Jehová. I the Lord. O dice I Jehovah. O I Yahweh. Pero te está diciendo desde el principio. O sea, te está diciendo el Padre. Está apuntando que prometerá quien vendrá después a esta redención futura. En inglés dice, ¿verdad que menciona una persona? At least it gives you an I, por lo menos te dice I. O sea, I will pay the price. Yo pagaré el precio. Pues en el origen griego que está escrito ahí, perdón, en el arameo aquí, Oseas.
En el arameo, está escrito aquí, empieza diciendo, yo, Jehová, te redimiré. ¿Ya? Simplemente hace una introducción de quién es, se introduce a sí mismo. La Biblia en inglés menciona a Dios hablando, eso es muy importante. Los redimiré. ¿Qué quiere decir eso? Mira las palabras, ¿ok? Te voy a ir comparando las palabras de aquí al Nuevo Testamento. Por poder y compra por el precio de la sangre del Cordero de Dios y por el poder de su deidad, los que se arrepienten y crean y esperen la redención por medio de Cristo el Mesías. Él es el que viene a liberarnos. Del poder de la muerte, los libraré de la muerte. Esa es otra versión. Él conquistó la tumba y se levantó como nuestro capitán y cabeza en el gran día de la resurrección. Por su poder todopoderoso abrirá las puertas de la prisión y lo sacará en gloria. Inmortalidad e incorrupción a quienes redimió por un precio inestimable e invaluable. Los libraré de la muerte. Oh muerte, los libraré de la muerte, de la maldición de la primera muerte. En adelante serán benditos los que mueran en el Señor. Y de la muerte segunda no tendrán poder sobre ellos. Quitaré el aguijón de la muerte, que es el pecado, es decir, en el dominio y culpa de él. Ahora Cristo redime por la gracia santificante, por la gracia de justicia. Oh muerte, yo seré tu muerte. Otras versiones dicen, oh sepulcro, yo seré tu destrucción. Oye, está en Oseas, pero está hablando puros términos que Jesús hizo. Ese momento que lo crucificaron, que murió, que fue abajo, que se levantó, está hablando directamente aquí. Entonces, si aquí está hablando el profeta Oseas, refiriéndose, y es Dios quien está hablando aquí, está hablando que realmente quién es Dios que hizo todo esto. Jesucristo. Sacaré la presa del sepulcro, lo hizo. ¿Sí? Oh sepulcro, yo seré tu destrucción. Derribaré los muros de la prisión y sacaré a todos los que están ahí encerrados, de los cuales los malos los llevará a otra clase de prisiones. Los buenos los restituiré a gloriosa libertad. Los impíos tendrán una prisión peor. Los piadosos serán liberados para siempre de la prisión y así destruiré esta prisión. Última parte. Será escondida de mi vista. ¿Qué significa eso? Otra manera como está escrita eso es, el arrepentimiento será escondido de mis ojos. ¿Para quién está dedicado este mensaje? Esta gracia hacia los piadosos, hacia los creyentes entre Israel y en la iglesia, a través de todos los tiempos es inmutable. Al hombre que se arrepiente, nunca cambiaré mi palabra y propósito, dice el Señor. Pero ¿qué significa? ¿La compasión será escondida de mi vista? ¿O el arrepentimiento será escondido de mis ojos? En cualquier sentido, hablan de la gracia de Dios hacia nosotros. Está listo para perdonar y para sanar a todos los que se arrepientan. O sea que eternamente nos salvará de la muerte. Lo que realmente está queriendo decir es la tumba, el pecado y el infierno. Todos los que se arrepienten y obedecen al Mesías les da abundante consuelo. Ahora, aquí está refiriéndose a los cautivos de Asiria por el contexto historial de Oseas 13. Están aquí en un exilio, están muriendo mucha gente piadosa que se los llevaron en cautiverios a Asiria. Ese es el contexto de la historia aquí de Oseas capítulo 13. Pero resucitarán por el poder del Mesías a la gloria eterna en el día de la resurrección. Eso significa la compasión será escondida de mi vista. El arrepentimiento será escondido de mis ojos. Seguimos. Tenemos que avanzar mucho más rápido. Apocalipsis capítulo 5 versículo 9. La sangre de Cristo. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. ¿Sí? De todo linaje y lengua y pueblo y nación. La sangre de Cristo solo pudiese redimir si fuese no humana. ¿Lo ven aquí? Y con tu sangre nos has redimido para Dios. Ahorita explico qué es lo que significa para Dios.
Cuando parecía que nadie podía abrir el sello, abrir el libro de los juicios, ustedes han leído la historia, lo estuvimos estudiando en el libro de Apocalipsis. Juan llora, Juan se pone a chillar porque nadie puede abrir el libro, ¿verdad? Jesús se adelanta a tomar el rollo de la mano de Dios, Apocalipsis capítulo 5. Uno de los ancianos le dijo a Juan que Jesús podía abrir el rollo, es el único que realmente tenía el derecho legal y moral de poder hacerlo. Entonces cuando Jesús recibe el rollo, la alabanza universal se suelta en el cielo y la tierra se elevó a Jesús, ¿ok? Él fue hallado digno de abrir el rollo porque como Cordero de Dios había derramado su propia sangre por la humanidad. Esta es la historia aquí de lo que está sucediendo en Apocalipsis capítulo 5. Su sangre, había derramado su sangre por toda la humanidad. Si no sabes qué es la sangre de Cristo, anótalo por favor. La sangre significa expiación. La expiación, que viene siendo el poder de compra. Cuando tú vas al Oxxo y llevas tus 20 pesos para comprar un gansito, un chocolala. Algunos no saben de lo que estoy hablando, ¿verdad? Bueno, te vas al Soriana, te vas a la Sirena, te vas a la tienda y compras un gansito, tienes que llevar poder de compra, no te lo van a fiar. Tienes que llevar un dinero, ese dinero con el que vas a comprar es la expiación. Propiciación es intercambio de bienes, es el proceso de intercambio de bienes. ¿Ok? Pero él fue a comprarte, su sangre es una sustancia líquida. La sangre con la que te compró es una sustancia líquida. ¿Saben ustedes las calificaciones, los requisitos para que algo sea un antídoto? ¿Saben qué es antídoto, verdad? Antídoto es una solución para una enfermedad. ¿Saben cuáles son los dos requisitos para que algo califique para ser un antídoto? ¿El antídoto? Antídoto. O sea, en los laboratorios para que puedan crear la solución, la medicina para poder, como la penicilina, ¿verdad? El Tylenol, todo eso viene de bacterias, ¿verdad? Pero tiene que ser, para que algo sea un antídoto, ya después lo llevan a forma sólida, para que puedas darte una pastilla y puedas comértelo y puedas saber, pero primero ahí te van los requisitos de un antídoto. Un antídoto, número 1, debe ser forma líquida en su origen. Ya después de que se trabaja en un laboratorio y se convierte en alguna forma sólida. Tiene que ser una forma líquida en su origen para que algo sea un antídoto. Y número 2, no puede provenir de humano. Hasta se me enchina la piel. Hasta se me enchina la piel cuando estoy diciendo eso. ¿De quién estoy hablando? ¿De qué estoy hablando? La sangre de Jesús. ¿Sí? Ahora, en lugar de llorar aquí, Jesús no se pone a llorar, es como resultado los ancianos. Cantan un cántico nuevo de alabanza al Cordero, es significativo ese canto, porque están ensalzando al Cordero. Y no los ancianos o los ángeles mismos. Porque tú fuiste inmolado, con tu sangre nos has redimido para Dios. Durante su ministerio terrenal, Jesús anticipó morir por los pecadores. Él se los decía constantemente, que él iba a morir por los pecadores. Dijo que había venido a la tierra para proveer rescate por muchos. Marcos 10:45. Además, el apóstol Pedro se refirió a la sangre de Jesús como el precio de nuestro rescate, ¿verdad? Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19. Dice, fuiste rescatado de los caminos vanos, heredados de vuestros padres, no con cosas perecederas como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Ese es el valor. Precioso es el valor. It's the value that he gives to the blood. El valor. ¿Cuánto vale? Como la de un cordero sin mancha y sin contaminación. Pero ¿qué significa para Dios? Anótalo por favor, ¿de dónde viene ese término? Viene de una palabra hebrea. Se dispersa en dos diferentes palabras. ¿Ok? La primera es pada. P-A-D-A. Que es pagar. ¿Qué es pada? Pada. Pada. P-A-D-A. Es hebreo. Pagar. Para Dios es estar comprando o recuperando algo que le fue robado. That's what's in mind. Eso es lo que está en mente cuando está escribiendo aquí Pedro, que está escribiendo Juan, que está escribiendo aquí este concepto. Pada. La segunda palabra es recibir y es
capar. K de Kiko, A-P-A-R. Capar. K de Kiko. Kiko, el de cállate, 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 que me desesperas. ¿Ese Kiko? Recibir. Una cosa es pagar, pero otra cosa es recibir. ¿Verdad? Tu hermano en la carne se porta bien mal, es un travieso, drogadicto, peleonero, tecato, marihuano, esquinero. ¿Ok? Y te llama y te dice: sácame de la cárcel, carnala, sácame de la cárcel, es que otra vez me metí en un broncón y sácame del tambo, carnala, todavía estoy metido acá. Te dijo, no sé qué hacer contigo ya. Y vas a la cárcel, vas a Lucer, sacas tus $2,000, $3,000, ¡pum! Y lo pagas, ¿verdad? No vive contigo, es nada más se metió en problemas y todo, y te da lástima, lo pagas. Sale el fulano de ahí y te dice: carnala, no tengo dónde vivir, me llevas a tu casa. No, yo no, ni pago ni. Exacto, no, ni pagas ni lo sacas ni nada, ¿verdad? Una cosa fue pagar por él, otra cosa es querer llevártelo, ¿verdad? El paga, el capar. ¿Qué es capar? Sí, recibir. Estábamos muertos en delitos y pecados. Estábamos en una desesperación, en un pozo de desesperación, en un lodo cenagoso. Y fue y nos compró. Y no solamente lo pagó como este carnal que se porta bien mal, sino también capar. Te llevó con él a su casa. Lo acepta, lo recibe. Jesús hubiera pensado lo mismo que nosotros: ¿por qué voy a pagar por ti? ¿Por qué te voy a recibir? Porque voy a pagar por ti, exactamente. Entonces él nos redimió y con su sangre nos ha redimido para Dios. El para Dios enfrasca esta enseñanza de que tanto pagó como también estuvo dispuesto a llevárselo con él. Y va y te presenta ante el Padre y le dice: este malandrín, tecatón, marihuano, esquinero, ya pagué por él y me lo traje. ¿Y qué vamos a hacer con él? Pues todo lo que yo he heredado, todo lo que me vas a dar, quiero que lo herede. Are you sure? Sí, estoy seguro. ¿Cuánto? Todo. No. Como aquella dijo allá: no, yo ni lo saco. Ay, imagino los carnalitos que has de tener. ¿Ah? Yo también, es un problema ser only child, es el único que te echan la culpa. ¿Quién más pudo haber quebrado el frasco? Tú eres hermano. ¿Quién más pudo haber comerse las galletas saliendo del refrigerador? ¿Verdad, pastora? ¿Quién más? Venía el cinto, no es como que le iban a dar al perro. El perro fue. Una alumna me llama de México en una ocasión, y cuando estoy chateando con el operador de ella, dice: tu mamá, estricta, bien estricta, lo sabes, como yo no la escuché, su queja, que así, que el otro, y que nos trae estricta. Digo: ¿cuánto tiempo tienes trabajando con ella? 4 años, yo tengo 45 años de aguantar lo mismo, y peor que tú, pero crecerás. Y se quedó pensando: wow, no es verdad. ¿Sí? Bueno. De todo linaje y lengua y pueblo y toda nación, está hablando de un lugar hacia donde va encaminado toda esta escena. De todo linaje y lengua y pueblo y nación, es que cuando llegaremos al cielo veremos personas redimidas de toda tribu y toda lengua y toda nación. ¿Sí? Entonces, ¿de quién está hablando todo Apocalipsis capítulo 5 versículo 9? De Jesucristo. Mateo 1:17. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo son 14. Mira, no tenemos tiempo de meternos en leer todas las 14 generaciones de las que está hablando aquí, porque te dan las 14, te las lista de cada una de ellas. De las 3 clasificaciones te lista todas las 14. Pero no tenemos tiempo de leerlas aquí. Te vas a asombrar qué mensaje quiere decir aquí Mateo 1:17. Anótalo.
Emmanuel, Dios con nosotros. Ah, caray, ¿cómo? El punto es que Mateo no se propone hacer una genealogía exhaustiva de Jesús, porque el Antiguo Testamento sí te da toda la genealogía bien exhaustiva. Pero Mateo no tiene ese enfoque. Él está más interesado en hacer un caso histórico y legal. Su tema principal es que Jesús tiene el derecho legítimo de reclamar su posición como descendiente directo tanto de Abraham como de David. Así que le está diciendo, a través de todas las generaciones, he estado presente. I've been there. ¿Ya? ¿Cómo entonces la mención de todas estas generaciones? De que de las generaciones de Abraham hasta David son 14, de David hasta la deportación de Babilonia son 14, y de la deportación de Babilonia hasta Cristo son 14. Te sería insolente y una pérdida de tiempo meterte a ver todo el tipo de personas que están mencionadas aquí, porque déjame decirte qué tipo de personas son mencionadas. Ahí te va. Menciona puras personas común y corriente, más corrientes que común. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está queriendo decir salvación para todos. Eso es si te meterías en los detalles de quiénes son los que componen estas 14 generaciones. Pero no se mete Mateo en ello, porque Mateo está queriendo decir que ha estado presente y que el tema principal es su derecho legítimo de reclamar su posición, descendiente directo de Abraham como de David. El libro de Mateo afirma que Jesús es, de hecho, el cumplimiento de las promesas de Dios. A ambas figuras, Abraham y David, claves en la historia de Israel. Mateo muestra que Jesús es descendiente directo de Abraham como de David. Lo está calificando a él como con su derecho legal para sentarse en el trono de Israel. Mateo no necesita empezar enumerando personas, porque no enumera mujeres, no menciona pecadores, no menciona a reyes malvados, que también deberían de haber estado en esa genealogía. Te digo, si te quieres meter a leer todos los detalles en el Antiguo Testamento de las 14 generaciones en las 3 clasificaciones, no es necesario, que te vas a encontrarte que es pura gente común y corriente. Pero hay un mensaje en el común y corriente, está queriendo decir salvación para todos. ¿Ok? No, pero Mateo no se mete. El punto de este evangelio es que Jesús ha venido a salvar a su pueblo de sus pecados, y puede hacerlo a través de todas las generaciones, porque en todas estas generaciones mencionadas aquí ha estado presente. Esto. Así que encontramos a Jesús aún también en esta mención de genealogía generacional. Amén. Encontramos a Jesucristo aquí, a quien traspasaron. Zacarías capítulo 12 versículo 10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron. Esa es la palabra clave. Es muy grande, ¿eh? Si lo tienes tu Biblia abierta, hasta te recomiendo ponerla con... ¿Ustedes entienden lo que es marcatextos o tengo que decirle highlighters? Ok, bueno. ¿Sí entienden lo que es marcatexto? Sí, ok. Ok, con highlight. ¿Tiene uno? No, yo los marco así. Ah, lo marca, oh, perfecto. Sí, y mirarán a mí, a quien traspasaron. Esa es la palabra clave de aquí, el término clave. Y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Es Dios quien dice, y mirarán a mí, a quien traspasaron. Espérate. Nunca lo traspasaron. ¿Was he ever ruptured? ¿Fue penetrado? ¿Dios? Entonces Dios mismo está diciendo que quien fue traspasado, Cristo es Dios. Se está diciendo que Él fue traspasado, y este es Jehová quien está hablando aquí. Este es Jehová quien está hablando a través de las palabras de Zacarías. ¿Sí? Dios colocándose proféticamente, porque es antes de que venga Jesús, en la posición humana de Cristo. Si es Jehová quien es traspasado y mirado, que dice, mirarán a mí, en la porción bíblica, y Jesús fue el traspasado y mirado, porque lo pudimos ver, o sea, y me mirarán a mí, significa, me podrán observar, ustedes la humanidad, ¿ya? Y fue el traspasado y mirado en lo físico y natural, entonces Jesús es Dios. Ahora.
Anota por favor ahí. Zacarías 12:10. Tiene su cumplimiento en Juan 19:37 y Apocalipsis 1:7, que son las siguientes dos que vamos a ver, así que las vamos a desglosar de todos modos. Sí, Juan 19:37 y Apocalipsis 1:7. Zacarías 12:10 es el origen de lo que tiene su cumplimiento en Juan 19:37 y Apocalipsis 1:7. Estas tres porciones bíblicas, empezando desde aquí, desde Zacarías 12:10, están conectadas. Vámonos para la que sigue, que dijimos que era Juan 19:37. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. ¿De dónde pudo haber Juan agarrado esa palabra? ¿Mirarán al que traspasaron? De Zacarías 12:10. El sufrimiento que fue profetizado por todo el Antiguo Testamento. En la Pascua, un poquito de la historia, Israel sacrificaría corderos sin mancha, Éxodo 12:5, teniendo cuidado de no romper ningún hueso, Éxodo 12:46. Esto fue simbólico y profético, que lo traspasaron. Jesús, el hombre sin pecado, 1 de Pedro 2:22, ha sido ejecutado sin que le rompiera ningún hueso, Juan 19:32. ¿Sí? Anota por favor dónde viene la palabra hueso, para entender por qué no le podían quebrar los huesos. El hebreo es etzem, E-T-S-E-M, etzem, E-T-S-E-M, ¿Qué? E-T, E de eco, T de Tito, S de Samuel, E de eco, M de mamá, etzem. En el arameo es otzem, simplemente empieza con una O, otzem. Y significa sustancia. El hueso es la sustancia. Así que a Cristo nunca le quebraron la Sustancia. Dice Proverbios 15:30 que los huesos significan buena salud. Proverbs 15:30. Proverbios 15:30. Por eso es que dicen salmos, en Proverbios, será refrigerio para tus huesos. ¿verdad? Sería refrigerio para tus huesos. Buenas noticias trae salud a tus huesos. Ajá. Por eso no le pudieron quebrar ningún hueso. Lo traspasaron, sí. Es otro cumplimiento de la profecía. Él guarda todos sus huesos y uno de ellos será quebrantado. Ahora, no nos confundamos con cuando le meten alguna otra definición a los huesos. Por ejemplo, puede ser huesos secos, como Juan 10, pero no en Juan 19:37. Huesos secos significa muerte, sí, eso es otro rollo. ¿Sí? Entre las cosas más traumáticas que Juan presenció al pie de la cruz, Juan 19:26, un soldado empalando el costado de Jesús después de su muerte. Empalado significa atravesar una víctima con una vara. Empalado. He impaled them. El costado de Jesús con una vara. Dio como resultado una espantosa oleada de fluidos. Juan 19:34 y 35. Pero aunque Jesús también fue atravesado por los clavos usados en la crucifixión, la herida de la lanza fue un cumplimiento dramático de la profecía del Antiguo Testamento. Este pasaje de Juan 19:37 es el que Juan tiene en mente. Este pasaje, al escribir Juan 19:37, tiene en mente a Zacarías 12:10. El otro que dijimos, Apocalipsis 1:7. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron. Mira, yo sé que ustedes están entendiendo, yo sé que ustedes están pensando, y ya estoy convencido que Jesucristo es Dios. Sí, ustedes sí, en este salón, ustedes sí ya están bien convencidos, pero tienes que tener las porciones bíblicas. Tienes que cursar el estudio de la doctrina de la divinidad. Tienes que tener un convencimiento a un grado de una convicción sólida, fuerte, teológica, ¿sí? Histórica también, como lo estamos haciendo el día de hoy, de cómo, del por qué, dónde, cuándo. Jesucristo es Dios. Porque hemos confundido estas doctrinas y aún nos hemos dividido.
Simplemente tres manifestaciones. Es el Padre, es el Hijo y es el Espíritu Santo, pero son uno y se manifiesta de diferentes maneras. Pero porque se enseña de manera equivocada, como el capítulo 1, estábamos hablando de todas estas teorías antiteístas. El capítulo 1 es que nos malinterpretamos pensando que Jehová es el que está más arriba, tiene menos poder Jesús y tiene menos poder ya el Espíritu Santo. No, son coigual. Son coigual en deidad. Amén. Amén. He aquí que viene con la nube y todo ojo le verá y los que le traspasaron. A Jesús le traspasaron su cuerpo, también lo mirarán los que lo traspasaron. Zacarías 2:10. No solo lo traspasaron con sus lanzas. Mira, ¿qué dice aquí? Y los que le traspasaron. ¿Verdad que está hablando ya en tercera persona? No está hablando del soldado que lo punzó y lo penetró. Está hablando en plural. Muchos. ¿Sí? No está hablando de cuando lo traspasó ese soldado con la lanza, sino todo pecador que lo traspasó con sus pecados. Es decir, nosotros mismos, nuestros pecados, lo crucificamos. Lo traspasamos. Hebreos 6:6. Y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios. Oh my God. Hebreos 6:6. Hebreos 6:6. Y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. ¿Quién lo llevó realmente a la muerte? Nuestros pecados. Y he aquí que viene con la nube. Anota por favor, la nube. La nube significa la presencia inmediata de Dios. La presencia inmediata de Dios. He aquí que viene con las nubes. Si dice aquí que viene con las nubes, y la nube es la inmediata presencia de Dios, pero aquí está hablando de Jesucristo en Apocalipsis 1:7, entonces la nube es Jesucristo. Ahora, una nube, solo para que sepamos, combinada con luz, es un símbolo del Espíritu Santo. ¿Sí? Ese es el estudio de la neumatología. Las neumas, los vientos. Neuma como neumático. Porque la nube provee agua que da vida. Sígueme muy bien en lo que te voy a decir. Porque la nube provee agua que da vida. Y representan al Dios escondido en la nube. Que estuvo escondido en la nube, pero siempre está allí presente. ¿Ya? Por eso la nube es el símbolo del Espíritu Santo. He aquí que viene con las nubes. Está Jesucristo metido en toda la Biblia. Fue el filtro que utilizó la Asamblea Ecuménica cuando iban a ver cuál libro iban a canonizar, que iban a ser santo. Canonizar es que hagan algo santo, así como San Mateo, San Adrián, San Ángela, los santos, ¿sí? que conoces. ¿Cómo dijo que se llamó ese estudio de la ¿Adrianología? Adrianología. Estoy bromeando, no te... Yo todavía, de eso de la nube, no sé, dijo una palabra, no sé, que estudia lo de hidrología, no sé cómo. Hidrología, el ciclo hidrológico. Del ciclo, la nube, ¿verdad? Sí, la nube, exactamente, el ciclo hidrológico, sí. Isaías capítulo 45, versículos 22 y 23. Isaías 45, 22 al 23. Mirad a mí. Otra vez. Y sed salvos. Oye, este es el Antiguo Testamento. ¿A quién miramos físicamente? No, nosotros vimos a Jesús. Pero aquí es Jehová que está hablando a través del profeta Isaías, porque aquí es el Antiguo Testamento. Entonces Jesucristo, que lo miramos, es Dios. Y sed salvos. Fuimos salvos. Esa salvación del que está hablando Isaías realmente se justifica en el Nuevo Testamento como Jesús. Palabras que Dios habló a través del profeta Zacarías. En Zacarías 12:10, ya lo leímos.
Zacarías 12:10, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Luego versículo 23, por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia, no será revocada. Que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Pablo interpreta Isaías 45:23 como aplicable a Jesús en Filipenses 2:10 al 11. Anótalo por favor, están conectadas esas dos porciones bíblicas. Isaías 45:22 y 23. No la anoté ahí arriba. Filipenses 2:10 al 11. Y dice Filipenses 2 al 11. Te lo voy a leer y quiero que lo veas a la luz de Isaías 45:22 al 23. Filipenses Baby. Isaías, ¿qué? Una pastillita, por favor, un Halls. ¿Sí? ¿No? Ajenjo, jengibre, algo que pueda cerrar la garganta un poquito. ¿Ah? Lo que tenga, ¿sí? Una pastillita, Halls, ¿no? Una pastillita del doctor Simi. Otro café. Ah, otro café. Que llevo como 15. Hermanos, digo Filipenses. Dímelo cantando. Filipenses 10. Filipenses capítulo 2, versículos 10 al 11. Te lo leo y quiero que lo veas a la luz de lo que acabamos de leer aquí en Isaías 45:22 al 23. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Oh my God. De los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese. Lo mismo que está ahí arriba. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Obvio que Pablo tiene en mente la profecía de Isaías 45:22 al 23. Otra, anota la que está conectada aquí a Isaías 45:22 al 23. Romanos 14:11. Miren, quiero presentarles aquí a la grabación aquí. Algo tiene que estar pasando en el cielo porque se están cayendo todos los ángeles. Miren nomás. Miren nomás. Se están cayendo todos los ángeles. Miren nomás aquí. Doy clase 8 horas, enseño todo el día, toda la mañana doy clase. Y cuando ya viene mi sueldo, salgo de aquí y me compro una hamburguesa. La number 2 de Burger King, la número 2 la de Whopper. Yo digo, dame dinero, dame una hamburguesa. Me compro un combo número 2. Dame dinero, no me paga. Y luego doy la clase en la tarde, termino en la tarde, la última clase del día. En la noche termino la clase y me quiere llevar a los chinos. Come on. Dame dinero. Ok. Vivo yo, dice el Señor, Romanos 14:11, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Ahora, doblar la rodilla ya lo vimos en tres porciones bíblicas. Una en el Antiguo Testamento y estas dos de Filipenses 2:10 y 11 y Romanos 14:11. Doblar rodilla era indicativo en el modo antiguo de homenaje y adoración. ¿Has visto los musulmanes hacerlo? Sí. ¿Sí? Primero se dobla una rodilla. Era manera de rendir homenaje. Colocar la rodilla en el suelo. ¿Ok? La primera rodilla. No me va a salir aquí en el video porque esto no estoy suficientemente lejos. Doblas la primera rodilla, dejas una rodilla arriba y luego empiezas a encaminar tu frente hasta el piso. Este es el doblar rodilla y de estas porciones bíblicas. Así se hacía. Y luego ya cuando vas para abajo, que ya te vas a acercar, las dos manos en el piso y ya la otra rodilla la dejas caer en forma de rendición total. Ya no como soldado con una rodilla arriba, sino ya las dos rodillas en el piso y las dos manos abajo. Lo sé porque tengo que aguantar todo este montón de musulmanes en los aeropuertos donde voy y lo hacen en el mundo musulmán, así que no tengo opción más que aguantarlos a las 5, 6 de la mañana. Yo que me desvelé toda la noche y ellos empiezan con su canto a esa hora. Bueno, lo bueno que no pueden entender ellos aquí la grabación. Y luego ya se ponen frente al piso. Y luego ya se levantan y se van hasta arriba. No, si tienes malas rodillas vas a sufrir. Y luego ya otra vez hasta abajo. Ese es el doblar rodillas. Nada más que aquí no te van a decir todo el trámite. La Biblia saldría mucho más larga que lo que la tenemos. ¿Cuántas veces lo hacen o qué? No, es la manera como tú adoramos a Dios. Es simplemente la manera de doblar. A esto significa. Sí, porque dicen es rendir homenaje. rodillas, no las rodillas, ¿no?
de la rodilla, pero realmente está, después de que cuando ya vas inclinado hacia abajo, con la frente hasta el piso, entonces ya doblas la otra rodilla para poder alcanzar y poder irte hasta el piso. Algunos de nosotros, levántenme. Ok. Y luego inclinas lentamente el cuerpo hasta que la cabeza toque el suelo. Esta práctica todavía se hace en los países del este, del East, ¿sí? ¿Qué significa? Una rendición total. Isaías 45, 22 al 20. No, porque entonces entrarías en un amuleto. La pregunta fue, ¿deberíamos nosotros de estar haciéndolo de esa manera? No. Lo único que sí te recomiendo como una forma de respeto a Dios es que tu cuerpo esté limpio. Para enseñarle que te bañaste, porque estás por tener un encuentro con un rey. Estás por tener un encuentro con tu emperador. Estás por tener un encuentro con tu máxima autoridad en tu vida, con el creador del universo. Así que le estás demostrando a él que te bañaste y que te vas a presentar de una manera propia. Sin zapatos ante su presencia. Pero por eso también tienen una costumbre de lavarse los pies, ¿verdad? Simboliza. Sí, porque tienen todos un montonal de ritualismos. ¿Sí? Isaías capítulo 45, versículo 22 al 23 también se le ha conocido como la invitación. La invitación. Mirad a mí y sed salvos. ¿Verdad que ya tienes ahí un tono de invitación? Todos los términos de la tierra, o sea, toda la tierra. Porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra de justicia y no será revocada. Que a mí se doblará toda la rodilla y jurará toda la lengua. Está haciendo una invitación. Es un volverse universal a Dios, que pertenece al reino mesiánico final, profetizado en Isaías. Por mí mismo hice juramento. ¿Lo ves ahí? Por mí mismo hice juramento. Su origen es Génesis 22, 16. Te lo voy a leer. Por mí mismo hice juramento. Es por eso que a veces en el cristianismo escuchas a algunos predicadores decir que Dios solamente cree su propia palabra y que Dios solamente cree lo que Él ha escrito y que Él solamente cree el juramento que Él se ha hecho a sí mismo, para que no te pongas a hacer pactos con Dios. Tus pactos con Dios son como la resolución de dieta que hiciste el 1 de enero y ahorita es el día 21 y ya la quebraste. ¿Sí? Bueno, entonces por eso Dios solamente, por eso Él se hace juramento consigo mismo. Y tiene su origen en Génesis 22, 16. Y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo. Está apuntando a quién? Igual, a Jesucristo. Pero hizo su promesa a sí mismo. Así que iba a tener que lanzar a la redención. Gálatas capítulo 1, versículo 3. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Ahora, mira. El nombre de Jesús se usa junto con el de Dios en la salutación. Aquí. ¿Sí lo ves? Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Está muy interesante estas dos porciones bíblicas. Si te fijas que es el principio del capítulo aquí en cada libro, se llaman salutaciones. ¿Ok? En Efesios capítulo 1 versículo 2 se repite las mismas fuentes aquí, en las cuales están saludando. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Son salutaciones. Gracia y paz a nosotros era un saludo estándar para muchas personas que escribían cartas durante esa época, la época de los apóstoles. Pablo incluye las palabras en todas las epístolas del Nuevo Testamento. Las cartas de Pablo, sin embargo, casi todas incluyen la verdadera fuente, tanto de la gracia como de la paz. O sea, en nombre de quién está saludando. Ahora ya te estoy dando claves. En este caso afirma rotundamente que la gracia y paz vienen de Dios el Padre y nuestro Señor Jesucristo. Si Jesucristo no fuera Dios, escucha lo que voy a decir. Si Jesucristo no fuera Dios, la salutación de Pablo a Galacia y también a Efesios sería una blasfemia en las Escrituras. Porque no pudiera saludar, porque la salutación, anótalo por favor, la salutación es la autoridad que te envió.
¿Por qué necesidad de autoridad? Mira, los judaizantes estaban tratando de infiltrar a Galacia. Estaban tratando de meterse a los gálatas para que también siguieran la ley de Moisés, para ser salvos a través de Moisés. Cuestionaban abiertamente la autoridad de Pablo. Pablo argumenta que no está siendo enviado por él mismo. En su salutación aclara: voy en la autoridad de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. ¿Todos conmigo? Pablo argumenta que ha sido hecho apóstol por Cristo, quien se le apareció y le reveló la verdad, muy aparte de los demás apóstoles. O sea, nunca anduve con él. Pablo nunca anduvo con él, ¿verdad? Pero se le apareció. Por esta razón, su autoridad con la que saluda era la de nuestro Señor Jesucristo. Solo desde la salutación aprendemos que Jesús sí es Dios, exactamente. En la gramática bíblica, poner atención a dónde se colocan los nombres, los títulos y las salutaciones te enseña mucho. Conocer dónde se colocan, porque te van a enseñar el propósito o las intenciones del texto. Te doy un ejemplo. ¿Qué diferencia tiene? Te voy a poner a pensar. ¿Qué diferencia tiene Pablo, apóstol de Jesucristo? Que es la manera como lo escribió él. ¿Sí? Una descripción. Pero, ¿qué diferencia tiene eso? Muy diferente a el apóstol Pablo. Una es que Pablo, así me llamo. Apóstol de Jesucristo, esta es mi función que yo debo estar llevando a cabo. Versus el montón de sinvergüenzas de perdónenme los de la grabación que se autonombran apóstoles, perdónenme, ok, discúlpenme, pero sí, no los respeto porque andan quienes carguen la Biblia y están sentados en su trono de discúlpenme los que están escuchando la grabación, pero me vale, díganmelo, llámenme si quieren y discutimos bíblicamente si quieren. Muy diferente al apóstol Pablo si se hubiera puesto, porque entonces está colocando título. Y título no produce. Título no tiene productividad. Título, Y así aparece el presunción, engreimiento, soberbia. Es el apóstol Adrián Nájera. Jamás. Sería una soberbia colocarme el apóstol allí. ¿Cuántas iglesias tienen? Vamos por dos. Oh, come on, I've covered 139 countries, baby. Right? Pablo, apóstol de Jesucristo, está diciendo: me llamo Pablo, apóstol de Jesucristo, esta es mi chamba. Y si no lo llevo a cabo, quítenme la segunda parte después de la coma. Si no lo llevo a cabo, apóstol de Jesucristo, a esto me dedico. Esta es mi productividad, mi avance. Eso es lo que hago. ¿Sí? Versus el apóstol Pablo. Porque cuando es título, nada más estás sentado comodín, porque tienes el título. No es como la productividad. Entonces, por eso es importante por eso lo vuelvo a repetir una vez más la manera como lo escribí aquí. En la gramática bíblica, poner atención a dónde se colocan los nombres, títulos o las salutaciones, te enseñará el propósito o intenciones del texto. Aquí está poniendo gracia y paz sean a vosotros de Dios, el Padre y nuestro Señor Jesucristo. Lo podemos pasar por alto, no entender que Él realmente está diciendo. No puedo ponerme yo como la autoridad que me está mandando, porque entonces sí, ahí mátenme. Pero si me están mandando una autoridad de quien me hizo apóstol, le estoy lanzando una autoridad todavía más mayor a mí. ¿Sí? La gran comisión. Mateo 28, 19. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El nombre de Jesús aparece con el de Dios. En el mandato de Jesús de bautizar, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El historial de eventos aquí es: un ángel del Señor desciende del cielo y hace rodar la piedra de la tumba de Jesús. Los guardias se desmayan. Ya conocen ustedes la historia. El ángel se sienta encima de la piedra y espera. Llegan dos mujeres seguidoras de Jesús y le dicen que Jesús ha resucitado entre los muertos.
Entonces Jesús se encuentra con ellos y les dice que den la noticia a sus hermanos. Los principales sacerdotes sobornan a los guardias para que digan que los seguidores de Jesús robaron el cuerpo. Jesús se encuentra con sus discípulos en una montaña de Galilea y les encarga que hagan discípulos de personas de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué significado tiene todo esto? Aparte de instrucciones de evangelizar. Aparte. Él está hablando de una igualdad de autoridades al salir a la gran comisión. ¿Sí? ¿Alguien puede leer ahí Romanos 6.3? Romanos 6.3. Usted, hermana, Gálatas 3.27. Pastora, ¿tiene Romanos 6.3? Sí, hermano, dice la palabra del Señor. Romanos 6.3, fuerte. 6.3 dice: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre. La palabra clave aquí, hasta ahí, pastora, sí. La palabra aquí es bautizados en muerte. Bautizados en su muerte. Ahora ya sabemos por qué está hablando de bautizados. Bautizados. Ok. Las doctrinas nos han dividido completamente. Ok. Bautizados en su muerte. Cuando realmente está queriendo decir en una prefigura espiritual, ser bautizado en muerte. Cuando se le enfoca menos, cuando se le pone menos enfoque a los títulos y se le pone más atención a lo que te están mandando a hacer, a las instrucciones del texto, ¿ok? Entendemos que realmente está hablando de que es en su muerte. El ser hecho nueva criatura es nuestro primer bautizo. Eso es bautizado en su muerte. Ahora Gálatas 3.27. Adelante. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo de Cristo estáis revestidos. Están revestidos. Entonces estás bautizado, una vestidura que se te pone, mueres a tu viejo ser, y los seres espirituales pueden ver en ti una nueva vestimenta. Amén. No se le pone tanto atención aquí a la parte de la gran comisión aquí arriba, sino estamos poniendo atención en qué tipo de bautizo está hablando aquí. Nos bautizamos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Pero le ponemos más atención a las palabras que vamos a decir cuando llevas a una persona al río y los zambutes, lo pones de los pelos y hasta que dice aleluya lo dejas salir para arriba. ¿Ok? Y discutimos sobre qué es lo que debo decir en ese entonces, cuando el enfoque realmente es que las personas entiendan que deben ser nuevas criaturas, nuestro primer bautizo, en una igualdad de autoridades. Seguimos. Miembros de la deidad, 2 Corintios capítulo 13, versículo 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. 3 palabras claves, anótenlas por favor. Gracia, amor, comunión. Porque está hablando como los elementos de cada uno de estos 3 personajes. Esta es una oración de Pablo. ¿Ok? 2 Corintios 13, 14. It's a prayer. Aquí incluye una larga carta a la iglesia de Corinto con una bendición de Pablo. Es la única de sus bendiciones que hace referencia específica a los 3 miembros de la Trinidad. Describe a cada miembro de la deidad con la fuente de un aspecto de su oración de bendición por ellos. Está orando, el propósito del por qué está haciendo esta oración es porque está orando por un nuevo carácter en nosotros. Un nuevo carácter en el creyente, que debemos de estar moviéndonos bajo la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. Desglosamos los 3 elementos. ¿Listos? Vámonos. Gracia viene del hebreo charis. Charis. Estamos hablando de gracia, los 3 elementos bajo los cuales te debes de funcionar. Significa influencia divina sobre el corazón y su reflejo en nosotros. La gracia es la influencia divina sobre el corazón de la persona y el reflejo del Señor en nosotros. ¿Ok? Y luego dice, él está orando por el amor de Dios hacia los corintios. El amor es el motivo y viene del griego ágape.
Es la forma más alta del amor. ¿Qué digo que es el amor? Ágape. El amor es el motivo. Es el motivo por cual Dios originalmente diseñó todo el proceso de redención. Y Cristo vino a llevar a cabo el proceso soteriológico en esta tierra, logra la redención, se convierte en Salvador y ya se convierte como nuestro Señor. Fue el motivo del Padre. Y porque fue el motivo del Padre, ya después se expresa en Jesucristo. Y fue el motivo de Jesucristo. Y ya después de que Jesucristo lo expresa, es el motivo de nosotros, del por qué también nosotros perdonamos a nuestros prójimos. El motivo es el amor. Y en griego su origen es ágape, la forma más alta del amor. Dios amando al hombre y el hombre amando a Dios. ¿Quieres que te dé las malas noticias? ¿Ok? This takes time. Eso se toma tiempo. Y debemos estar en una encuesta. Amando más a Dios. ¿Sí? Tengo algunos chiquillos que yo estoy lidiando el día de hoy. Mi esposa sabe muy bien de quién estoy hablando, no podía decir el nombre. Unos riquitillos ahí que tienen mucho billete, que se emborrachan y se enfiestan y toda la cosa. Y estoy ayudándoles en consejería. Pero yo les digo, ¿sabes qué resolvería tu vida? Que viajes conmigo en una sola gira. Tienen el dinero para aventar para arriba. ¿Ok? Hasta $1,000 por noche se avientan de parranda con los amigos. Bueno, entonces yo les he dicho, ¿sabes por qué cambiaría tu vida? Porque una experiencia que yo tuve en la República Dominicana hace tiempo, y llego yo bien trajeado a ministrarlos ahí, bien trajeado, bien vestido, y los vi que esta gente no tenía nada, y aplaudían y cantaban y adoraban. Yo le dije a Dios ahí, empecé a llorar, le dije, ¿cómo puedo ministrarles a ellos? If I don't love you like that, si yo no te amo así, yo no te amo así. Entonces empecé en mi encuesta de querer amar a Dios. ¿Sí? Se va a tomar tiempo. El querer amar a Dios. El amor de Dios es fácil de conseguir. Sí, Él ya te amó. Independientemente de lo que hayas hecho, Él ya te amó. Sí, pero el amar a Dios, como deberíamos llamarlo, se va a requerir unas cuantas vivencias de nuestra parte. Se va a tener que acabar el amor en muchas instancias de tu vida para Él poder reflejártelo otra vez. Finalmente Pablo ora por la comunión del Espíritu. Finalizo en 5 minutos, ¿está bien? 5 minutos termino, ¿sí me esperan? 5 minutos termino para poder terminar las últimas dos. Vamos a la número 22, solamente son 23. ¿Sí? 5 minutos terminamos y luego ya nos vamos. Finalmente Pablo ora para que la comunión del Espíritu. Comunión es alianza. Comunión viene del griego koinonía. Y esta alianza es intimidad. Intimidad es pasar tiempo compartiendo tu corazón a Dios. Pasar tiempo compartiendo tu corazón con Dios. ¿Sabes qué Dios hace por intercambio contigo cuando tú pasas tiempo compartiendo tu corazón con Él? Que tú le dices, Dios, quiero tomarme este tiempo para expresar. Anoche tuvimos esos momentos, anoche. Estaba estudiando mi esposa sabe, hasta casi 3 de la mañana, y estuve repasando notas, y cuando termino no me pudiera dormir porque sentía yo la presencia de Dios ahí en la mesa. Y yo le decía a Dios, es tan hermoso este momento que estoy viviendo, que no me quería dormir, tenía que ir a dormir unas cuantas horas. ¿Sabes qué Dios te da como intercambio? Dios comparte la revelación de su palabra contigo. Por compartirle tu corazón. Dios, de esto sufro. Dios, de esto río. Dios, con esto batallo. Dios, así pienso. Entiendes las cosas. Y como intercambio Él te revela, te da la revelación de su palabra. Te identificas con el mensaje bíblico. Por lo tanto, tus decisiones cambian. Tus decisiones, y como efecto obtienes resultados diferentes. ¿Sí? Esa es la comunión del Espíritu. Pero da la salutación, la gracia del Señor Jesucristo,
Las acciones que solo Dios puede realizar se atribuyen a Jesús. Jesús no solo resucitó a los muertos, Juan 5:21, Juan 11:38 al 44. No solo perdonó los pecados, Hechos 5:31, Hechos 13:38. También creó y sostiene el universo, Juan capítulo 1, versículo 2, Colosenses capítulo 1, versículo 16 y 17. Además, Cristo posee atributos que solo la deidad puede tener. No, ya es el último, ya no hay. Ya no hay más. Ya no hay más. Cristo posee atributos que solo la deidad puede tener. Jesucristo sí es eterno, Juan 8:58. Omnipresente, Mateo 18:20. Mateo 28:20. 18:20 y 28:20. Cristo es omnisciente, Mateo 16:21. Es omnipotente, Juan 11:38 al 44. Ahora bien, una cosa es afirmar que ser Dios o engañar a alguien para que crea que es verdad. Y es una cosa muy distante probar lo que es. Y Jesucristo vino a comprobarse a través de algo que se llama milagros. Afirmó la veracidad de su deidad. Convertir el agua en vino, Juan 2:7. Camina sobre las aguas, Mateo 14:25. Multiplica objetos físicos, Juan 6:11. Sana a los ciegos, Juan 9:7. Sana a los cojos, Marcos 2:3. Sana diversas enfermedades, Mateo 9:35, Marcos 1:40 al 42. E incluso resucita personas de entre los muertos, Juan 11:43 y 44, Lucas 7:11 al 15, Mateo 5 al 35. Además, Cristo mismo resucitó, Él mismo, de entre los muertos. Lejos de los llamados dioses moribundos y resucitados de la mitología pagana, otras religiones no afirman seriamente nada parecido a la resurrección, y ninguna otra afirmación tiene tanta confirmación extrabíblica. Hay al menos 12 hechos históricos sobre Jesús que incluso los eruditos críticos no cristianos pueden admitir, y se admiten como hechos históricos que nos sirven al cristianismo como evidencia. Estos hechos históricos son la evidencia histórica que tenemos a la mano el cristianismo para demostrar y comprobar la divinidad de Cristo. Al reunir estos hechos históricos de manera global o generalizada, muestran una sola cosa: la veracidad que Jesucristo es Dios. 1. Jesús murió por crucifixión. Dado que es un evento público y fue ejecutado por gobernación, existe evidencia del evento. 2. Fue enterrado. Aunque de eso no queda evidencia. No queda evidencia que fue enterrado. ¿Por qué? Porque resucitó. Pero sí es una evidencia histórica, porque el gobierno romano entregó el cuerpo a ser sepultado. 3. Su muerte hizo que los discípulos se desesperaran y perdieran la esperanza. Eso fue comprobado y documentado, y cada una de estas experiencias son lecciones para nosotros. 3. La muerte hizo que los discípulos se desesperaran. 4. La tumba de Jesús fue descubierta, o se afirmó que fue descubierta, vacía unos días después. Tenemos el testimonio de los soldados romanos, y si los soldados dicen que estaba vacía, es porque estaba vacía. No tienen que tomar nota, ahorita les presto la hoja para que le tomen una foto. Los discípulos declaran haber experimentado apariciones de Jesús resucitado. Es una evidencia. Después de esto, los discípulos se transformaron de incrédulos en creyentes audaces, que fue el principio del proselitismo global, una evangelización masiva. Este mensaje fue el centro de la predicación en la iglesia primitiva y la creación de todas las doctrinas. Este mensaje fue predicado en Jerusalén. Complicadísimo predicar en Jerusalén, la cuna del Imperio Romano. Número 9. Como resultado de esta predicación nació y creció la iglesia. Una evidencia de ello somos el cristianismo, con números insuperables, la religión con números inalcanzables por ninguna otra religión. Número 10. El día de resurrección, el domingo, reemplazó el sábado. ¿Por qué? Como el día principal de oración. Fue basado en el día de la resurrección. Número 11. Santiago, un escéptico, se convirtió cuando vio también a Jesús resucitado. Hasta el más escéptico tendrá su experiencia con Jesús. Tanto así es el amor de Cristo hacia nosotros. 12. Pablo, enemigo del cristianismo, se convirtió por una experiencia que creía que era una aparición
de Jesús resucitado. ¿Qué ejemplo nos da? Un ejemplo de compartir el Evangelio sin temores. Mis amados hermanos, soy el doctor Adrián Ángel, Universidad Teológica Dayspring. Hemos hablado de algunas porciones bíblicas que confirman la deidad, la divinidad de Jesucristo, y acabo de dictar rápidamente algunas otras porciones bíblicas. Pueden comunicarse con nosotros al número que tienen en pantalla, 469-628-9291. Soy el doctor Adrián Ángel de la Universidad Teológica Dayspring, o pueden comunicarse con nosotros a través del sitio web www.dtuniversity.org. Despídanse todos, por favor, aquí del globo, saluden. Un grito. Ok, Dios les bendiga. Hasta luego.